A veces, la vida nos sorprende de formas que nunca imaginamos, mostrándonos que incluso las situaciones más inesperadas pueden cambiar nuestro destino. Esta es la historia de un hombre exitoso que, en un solo momento, vio su vida transformada por una serie de circunstancias que jamás habría previsto. Un encuentro con una mujer que parecía ser simplemente una trabajadora más, pero que, sin saberlo, sería la clave para sanar algo mucho más profundo. ¿Qué pasará cuando el pasado y el presente se encuentren? Cuando el dolor y la esperanza se entrelacen en un solo destino. Acompáñanos en esta historia que te hará reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades y el valor de las conexiones humanas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like a este video si te ha gustado esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. Rodrigo era uno de los hombres más adinerados del país, pero aquel día, al ver a sus gemelas dormidas en los brazos de una mujer de limpieza que nunca había visto antes, algo dentro de él se detuvo. Abrió la puerta lentamente, preparado para discutir, pero entonces escuchó una voz suave, casi olvidada, salir de las bocas de sus propias hijas. ¿Qué pasó con la tapita? Fue la primera palabra que dijeron después de 6 meses de silencio absoluto. Y lo que él no sabía era que aquel encuentro estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Era un martes común en la oficina de Rodrigo Mendoza, uno de los empresarios más poderosos de Brasil. Estaba cerrando un negocio de 400 millones de reales cuando su celular vibró con una alerta de seguridad. «Señor, debe ver esto ahora». Rodrigo pensó en ignorarlo. Estaba en medio de una negociación crucial, pero algo en el tono de la mensaje lo inquietó. Pidió permiso a los inversores y salió de la sala de reuniones casi corriendo. Cuando llegó a la pantalla de 1900, seguridad se detuvo en seco. En las cámaras de su oficina privada vio algo que no había visto en meses. Sus hijas gemelas, Valeria y Paula, de solo 3 años, dormían tranquilas. Pero no solo eso. Estaban en el regazo de una mujer con uniforme azul de limpieza, alguien que nunca había visto antes. Valeria y Paula, que no habían dicho una palabra desde el día en que su madre había muerto, 6 meses atrás. Estaban descansando la cabeza en el hombro de aquella desconocida, respirando tranquilas, con una expresión de paz que Rodrigo pensaba que jamás volvería a ver en el rostro de sus hijas. Subió corriendo las escaleras hacia su oficina, el corazón latiendo rápido, sin saber si debía estar furioso o aliviado. Al abrir la puerta con cuidado, escuchó una voz suave contando una historia. ¿Y qué hizo la tapita de la pluma? Rodó por el suelo. Rodrigo se detuvo en la puerta, sin hacer ruido, y entonces sucedió. Se quedó estupefacto. Paula levantó la cabeza y preguntó con una voz débil, rasposa por tanto tiempo de silencio, ¿qué pasó con la tapita? Luego, Valeria también dijo, cuenta el resto, tía. Rodrigo sintió que sus piernas se debilitaban. Lágrimas calientes comenzaron a caer por su rostro sin previo aviso. Esas fueron las primeras palabras de sus hijas en 6 meses. La mujer de uniforme azul lo miró sorprendida, como si hubiera hecho algo mal, pero Rodrigo solo logró hacer un gesto con la mano, pidiendo silencio, pidiendo que ella continuara. Ella siguió contando la historia y Paula y Valeria la escucharon hasta el final. Al día siguiente, Rodrigo llamó al jefe de seguridad. ¿Quién es esa mujer? Se llama Sandra Ferreira, señor. Es una limpiadora subcontratada. Lleva 3 semanas trabajando aquí. Rodrigo pidió el expediente completo. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Sandra tenía 32 años. Era licenciada en psicología por la Universidad Federal de Minas Gerais. Había trabajado durante años en clínicas de atención infantil. Estaba casada, tenía un
hijo llamado Miguel, hasta que 2 años atrás todo se vino abajo. Miguel falleció cuando tenía solo 7 años. El marido de Sandra no soportó el dolor y se desmoronó, no físicamente, pero sí emocionalmente. El matrimonio terminó 6 meses después. Sandra abandonó la psicología, vendió su casa, se mudó a São Paulo y comenzó a trabajar como limpiadora. Cuando Rodrigo la citó para hablar, Sandra llegó temblando, convencida de que sería despedida. «Siéntate, por favor», dijo Rodrigo con una voz más amable de lo que ella esperaba. Fue directo al grano. «¿Por qué te convertiste en limpiadora?» Sandra respiró hondo. «Porque ya no podía seguir ayudando a los niños de otros cuando no pude salvar al mío». Pausó un momento antes de continuar. «¿Y por qué le contaste esa historia a mis hijas?» Sandra miró sus propias manos antes de responder. «Porque reconocí el silencio en ellas. Es el mismo silencio que yo cargo. Cuando alguien que amamos se va, tenemos miedo de sentir, miedo de recordar. Entonces nos callamos». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «¿Crees que puedes ayudarlas?» Sandra dudó un momento. «No sé si soy la persona adecuada». «Mis hijas hablaron por primera vez en 6 meses», dijo Rodrigo casi suplicante. «Tú eres la única persona adecuada». Rodrigo creó un cargo que nadie había oído antes: coordinadora de acogimiento afectivo. Sandra dejó de ser limpiadora y pasó a trabajar exclusivamente con Valeria y Paula. No terapia tradicional, no consultorios, solo conversaciones, juegos y cuentos. En los primeros días, Sandra llevó a las niñas a plantar semillas en una maceta. «Miren», les dijo, «la semillita se esconde bajo la tierra. Está en la oscuridad, pero ¿saben qué pasa? Ella crece igual y algún día se convierte en una flor». Paula miró la maceta. «¿Y si no quiere crecer? Aquí la regamos, la cuidamos y esperamos, porque todos crecen a su propio ritmo». Poco a poco, las niñas comenzaron a abrirse. Valeria preguntó si su madre estaba en el cielo. Paula preguntó si podía sentir nostalgia. Sandra respondió con una delicadeza sincera, sin mentiras, sin evitar el dolor. Rodrigo, que siempre había sido un hombre de negocios, aprendió que hay cosas que el dinero no puede comprar, pero que el amor a veces aparece en los lugares más inesperados. 3 meses después, la bomba estalló. Un sitio de chismes publicó: «Multimillonario contrata a limpiadora para cuidar de sus hijas». La élite cree que los pobres sirven hasta de niñeras. Internet estalla. Este hombre piensa que los pobres son desechables. Imaginen la humillación de esta mujer. No tiene vergüenza. Sandra vio las noticias y entró en pánico. Llamó a Rodrigo llorando. «Voy a irme. No quiero causar problemas». Rodrigo no dejó que terminara la frase. «No te vas a ir a ningún lado». Al día siguiente dio una entrevista al periódico más grande del país. «Sandra no es una limpiadora que contraté por capricho. Es una psicóloga que dejó su carrera debido a un luto que casi la destruyó. Es la única persona que ha logrado que mis hijas volvieran a hablar. Y si hay alguien que debería sentir vergüenza, son aquellos que juzgan sin saber toda la historia». La entrevista se viralizó. Las críticas se convirtieron en apoyo y Sandra, por primera vez en años, sintió que su dolor podía servir para algo más grande. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una tarde lluviosa, Valeria y Paula desaparecieron. Rodrigo había salido a una reunión. Cuando regresó, las niñas no estaban en casa. La niñera estaba desesperada. Ellas estaban jugando en su cuarto. Fui a tomar un jugo. Cuando regresé ya no estaban. Rodrigo activó la seguridad, llamó a la policía, todo. La casa fue registrada de arriba a abajo. Nada. Sandra llegó corriendo tan pronto como se enteró y en lugar de entrar en pánico, cerró los ojos y pensó como una niña en duelo. «Ellas fueron a un lugar que les recuerda a su madre», dijo Sandra. «¿Qué lugar?», preguntó Rodrigo, al borde de la desesperación.
donde se sentían seguras con ella. Sandra recordó una conversación que había tenido con Valeria semanas antes. La niña había mencionado una escuela a la que su madre la llevaba a clases de ballet, un edificio antiguo en el oeste de la ciudad que había sido desactivado. Sé dónde están. Llegaron al edificio abandonado, bajo la lluvia. Sandra entró primero, llamando suavemente. Allí, en un rincón oscuro de la vieja sala de danza, estaban Valeria y Paula, abrazadas, temblando de frío. Paula miró a Sandra con los ojos llenos de lágrimas. No puedo recordar el rostro de mamá. Sandra se arrodilló frente a ellas, con el corazón roto, sacó su celular, abrió la cámara frontal y mostró el reflejo del rostro de Paula. ¿Ves este nariz, esta sonrisa? Eso es de tu madre. Ella vive en ti, siempre vivirá. Paula tocó la pantalla del celular, tocó su propio rostro y se echó a llorar. Rodrigo llegó en ese momento y vio la escena. Se arrodilló junto a Sandra y abrazó a sus hijas con una fuerza que parecía querer protegerlas de todo el sufrimiento del mundo. Después de esa noche, algo cambió. Rodrigo y Sandra comenzaron a hablar sobre cuántos niños como Valeria y Paula existían. Niños perdidos en el dolor, sin saber cómo lidiar con la ausencia. ¿Y si creáramos un lugar para ellos?, sugirió Sandra. ¿Cómo así?, preguntó Rodrigo. Un espacio de acogimiento para niños que han perdido a alguien, donde puedan hablar, jugar, llorar, donde no tengan que fingir que todo está bien. Rodrigo adoró la idea. Necesitamos un nombre. Fue Valeria quien dio la sugerencia. Luz de Miguel. Sandra sintió que su pecho se apretaba. Miró a la niña emocionada. ¿Por qué? Porque Miguel era tu hijo y tú trajiste luz para nosotros. El proyecto comenzó pequeño, en un espacio alquilado en Pineiros. Sandra volvió a ser psicóloga, pero de una manera diferente a como lo había hecho antes. No usaba consultorio, usaba historias, plantas, origami, conversaciones sinceras. En 6 meses, el proyecto atendía a 50 niños. En un año, se expandió a otras ciudades y Sandra se convirtió en un referente nacional en duelo infantil. 2 años después, Sandra fue invitada a hablar en el mayor congreso de psicología de América Latina, en Belo Horizonte, ante 3.000 personas en el auditorio. Cuando llegó su turno para subir al escenario, el presentador anunció: Sandra Ferreira, psicóloga y fundadora del proyecto Luz de Miguel. Sandra subió las escaleras, pero en lugar de ropa formal, llevaba el uniforme azul de limpiadora. El auditorio quedó en silencio absoluto. «Vine vestida así», comenzó Sandra con voz firme, «porque fue como limpiadora que aprendí la lección más importante de mi vida. Pensé que para ayudar a alguien necesitaba un título colgado en la pared. Pero lo que los niños necesitan no son títulos, necesitan presencia, necesitan a alguien que mire su dolor sin miedo». Contó la historia de Valeria y Paula, habló de Miguel, explicó cómo el dolor puede transformarse. El auditorio estaba en absoluto silencio, muchas personas llorando, y en medio de su discurso, las 2 niñas corrieron por el pasillo y subieron al escenario. Valeria y Paula abrazaron a Sandra frente a todos. El auditorio explotó en aplausos de pie. Rodrigo, sentado en la primera fila, lloraba sin esconderse. Hoy, Rodrigo, Sandra, Valeria y Paula viven juntos. No son una familia tradicional, son una familia construida por el dolor, el cuidado y la decisión de estar juntos. Todos los domingos van al parque. Valeria y Paula corren por el césped mientras Rodrigo y Sandra conversan sobre los nuevos proyectos. Ya son 12 unidades de Luz de Miguel en Brasil, atendiendo a más de 1.000 niños al año. Sandra mantiene la foto de Miguel en la sala y cada noche, antes de dormir, agradece porque Miguel ya no está aquí, pero su amor se ha convertido en luz para tantas otras vidas. Y Rodrigo aprendió que ser padre no se trata de dar todo lo que el dinero puede comprar.
Se trata de estar presente, de escuchar, de aceptar ayuda, incluso si viene de una limpiadora con uniforme azul, que en realidad era un ángel disfrazado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like a este video si te ha gustado esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando.